Bienvenidos a The Debate. Hoy nos vamos a asomar a la sala de máquinas de nuestra mente para intentar resolver un misterio. Cuando aprendemos algo, ¿quién manda, de verdad? ¿Hay un único general al mando de nuestro aprendizaje o es más bien un comité de 3 expertos que deben colaborar para que todo funcione? El material que tenemos entre manos nos presenta a esos 3 expertos: metaconocimiento, metaaprendizaje y metacognición. Exacto. Y esa es la pregunta del millón, claro. Todos queremos aprender mejor, pero la forma en que entendemos la relación entre estos conceptos, bueno, lo cambia todo. ¿Son piezas de un mismo motor o son 3 motores distintos que tienen que funcionar en perfecta sincronía? Pues yo voy a defender que hay una directora de orquesta. Sostengo que la metacognición es el gran proceso paraguas, la CEO del cerebro que dirige a los otros 2. Y yo, en cambio, voy a argumentar que esa visión simplifica demasiado las cosas. Defenderé que para entenderlo y sobre todo para poder actuar, es mucho más útil verlos como 3 especialistas distintos, aunque trabajen en el mismo equipo y se pasen notas constantemente. A ver, para mí la clave está en la elegancia de un sistema unificado. La metacognición es, en esencia, pensar sobre cómo pensamos. Y eso lo abarca todo. Fíjate en la definición que da el material de las estrategias metacognitivas: planificar, controlar y evaluar. Esas son las 3 funciones de cualquier buen directivo. Si lo vemos con una analogía, la metacognición es la CEO de tu cerebro. El metaconocimiento, que es el saber sobre lo que sabes y lo que no, es, digamos, el informe de datos que recibe la CEO. Y el metaaprendizaje, que es saber cómo aprendes mejor, es el plan estratégico que le presentan sus asesores. Pero al final es la CEO, la metacognición, quien toma el informe, aprueba el plan y supervisa que todo se ejecute correctamente. La escalera de la metacognición, que se presenta en el material, es la prueba perfecta. Es la CEO revisando todo el proyecto, desde el balance inicial, que he aprendido, o sea, metaconocimiento, hasta la planificación futura, cómo lo puedo mejorar, que es metaaprendizaje en estado puro. Es un único proceso de mando y control. Me encanta la analogía de la CEO, es muy potente, te lo reconozco. Pero a mí siempre me ha preocupado que esa elegancia oculte el desorden real del aprendizaje. La realidad es más caótica y creo que necesitamos herramientas distintas para cada parte de ese caos. Yo lo veo de una forma completamente distinta. Imagina que en vez de dirigir una empresa, estás montando una estantería de IKEA. El metaconocimiento es el inventario. Es saber qué es un tornillo, un taco, un taladro, y para qué sirve cada uno. Es tu base de datos de herramientas y piezas. El metaaprendizaje es la fase de planificación. Es sentarte con las instrucciones antes de abrir la caja, leerlas de principio a fin y decidir el orden de los pasos. Es dibujar el mapa del que habla el material. Y finalmente, la metacognición es la ejecución en tiempo real. Es cuando estás montando la estantería y te das cuenta de que un tornillo está entrando torcido. En ese momento, paras, evalúas y decides aflojarlo y volverlo a intentarlo. Son 3 habilidades completamente distintas. Puedes ser un experto en herramientas, metaconocimiento, pero si no lees las instrucciones, metaaprendizaje, el desastre está asegurado. Y puedes haber planificado genial, pero si no tienes la capacidad de autocorregirte sobre la marcha, metacognición, la estantería, pues te quedará coja. Por eso separarlos es crucial. Vale, te compro la analogía de la estantería, es muy gráfica. Pero sigo pensando que mi modelo de la CEO lo integra mejor. Volvamos a la escalera de la metacognición. Tú pareces verla como una simple evaluación al final del proceso, pero yo creo que es mucho más que eso. Es el ciclo completo de dirección. Cuando la CEO se pregunta ¿cómo lo he aprendido? ¿Y qué ha sido más difícil? No solo está evaluando, está recopilando datos para optimizar el futuro. No son fases separadas, son parte del mismo acto de reflexión ejecutiva. Es la mente directiva haciendo un balance integral que incluye el inventario de lo que se tiene, el metaconocimiento y la estrategia para el siguiente proyecto, el metaaprendizaje. La escalera unifica, no divide. Espera, un momento. Entonces, en tu modelo, ¿dónde acaba exactamente la planificación y empieza el control? Porque ahí es donde creo que el argumento se tambalea un poco. Has dicho que la escalera lo integra todo, pero ¿qué pasa con el timing? La escalera, por las preguntas que hace,
que he aprendido en pasado es claramente una reflexión que ocurre después de haber montado la estantería. Es la autopsia del proceso. Sin embargo, el metaaprendizaje, tal como lo describe el material con ejemplos como dibujar un mapa para empezar o la regla del 10% para investigar antes, es, por definición, una fase previa. Es el plan de vuelo que diseñas antes de despegar. No puedes meter el plan de vuelo dentro de la caja negra del avión después del aterrizaje. Son dos momentos funcionales y temporales distintos. Me parece que tu modelo de la CEO intenta forzar que el plan estratégico y el informe de resultados anuales sean la misma cosa, güey. Y no lo son. Es un buen desafío, pero creo que tiene respuesta. La planificación no es solo algo que se hace al principio. La última pregunta de la escalera, la más importante, es ¿cómo lo puedo mejorar? Eso, amigo mío, es pura planificación. Es usar la autopsia, como tú la llamas, para diseñar la siguiente operación. El ciclo se cierra. La buena CEO no solo mira el informe anual para ver qué pasó, lo usa para definir el presupuesto y la estrategia del año que viene. Por eso la metacognición es la función superior. Y esto me lleva a la cuestión de la jerarquía. La función de control, que es el corazón de la metacognición, es por naturaleza una función de orden superior. Es una cuestión de lógica. No puedes controlar algo si no estás por encima de ello. La metacognición controla el qué, el metaconocimiento, y el cómo, el metaaprendizaje. Es una estructura de mando y control cognitivo. Es una dictadora benevolente, si quieres, pero es una dictadora. Ahí es donde discrepamos fundamentalmente. Tú ves una dictadura benevolente y yo veo un consejo de ministros. No creo que la única forma de interacción sea la jerarquía vertical. Propongo una interdependencia, un sistema colaborativo. Fíjate, el metaconocimiento, saber qué estrategias existen, conocer tus fortalezas y debilidades, es la base de datos que alimenta a los otros dos. Sin un buen ministro de información, los demás no pueden trabajar. El metaaprendizaje. Con esa base de datos diseña el plan de acción. El mapa es el ministro de planificación. Y la metacognición es el presidente que ejecuta y supervisa ese plan en tiempo real, ajustándolo según las circunstancias. Quítale uno y el gobierno se colapsa. El presidente no puede gobernar sin información y sin un plan. Y tengo una prueba del propio material para apoyar esta visión de pares. El diagrama que coloca la metacognición en el centro, conectada con flechas a otros conceptos como inteligencia emocional o inteligencias múltiples. Ese diagrama no la presenta como una caja que contiene a los demás. La presenta como un eje, un centro neurálgico que interactúa con otros constructos, que son sus iguales. Si no absorbe a la inteligencia emocional, ¿por qué tendría que absorber por narices al metaaprendizaje? Bueno, porque la inteligencia emocional es un constructo del ámbito afectivo, mientras que el metaaprendizaje y el metaconocimiento son puramente cognitivos, son la materia prima del aprendizaje mismo. La relación es mucho más íntima. Pero, vale, llevémoslo al terreno práctico, que es donde creo que mi modelo unificado demuestra su verdadero valor. Para una profesora es mucho más útil y operativo hablar de un objetivo global. Vamos a fomentar la metacognición. Dentro de ese gran objetivo ya se pueden trabajar los detalles, mejorar el inventario de la alumna sobre lo que sabe, metaconocimiento, y ayudarle a diseñar mejores planes de estudio, metaaprendizaje. Simplifica el lenguaje y unifica el objetivo. Le das a la profesora una única diana, grande y clara, en lugar de 3 pequeñas y móviles. Es más parsimonioso y a la larga más efectivo. Pues no podría estar más en desacuerdo. Precisamente en la práctica es donde tu modelo, con todo lo elegante que es, creo que hace aguas. Esa diana única y grande es demasiado vaga. Es como si un paciente va al médico con dolor, fiebre y tos. Y el médico le dice: usted está enfermo, tome un medicamento para la enfermedad. No sirve de nada. La utilidad práctica reside justamente en la diferenciación. Mi modelo permite a un educador hacer un diagnóstico preciso. Si un estudiante suspende, ¿por qué es? Es un problema de metaconocimiento. Sabe siquiera qué conceptos son clave y cuáles no. Es un fallo de metaaprendizaje. Sabe lo que tiene que estudiar, pero es incapaz de organizarse y planificar un calendario realista. O el problema está en la metacognición en tiempo real. Se planifica bien, pero durante el examen entra en pánico, no gestiona su tiempo y no es capaz de darse cuenta de que se ha atascado en una pregunta. Usar un calendario. Y al tercero, a practicar técnicas de autocontrol. Llamarlo todo un problema de metacognición es casi una negligencia diagnóstica. La precisión es la clave para un tratamiento eficaz, en medicina y en educación. En fin, resumiendo mi postura. Yo defiendo que la metacognición es el proceso ejecutivo superior.
esa CEO que integra el inventario de conocimiento, metaconocimiento, y la planificación estratégica, metaaprendizaje, en un sistema coherente de autorregulación. Las funciones de planificar, controlar y evaluar son la esencia de esta CEO y gestionan tanto el contenido como las estrategias. Esta visión holística ofrece, a mi modo de ver, un marco más sencillo y potente para entender el aprender a aprender. Y por mi parte concluyo reafirmando que la distinción conceptual es fundamental. Separar el inventario del saber, metaconocimiento, el diseño del proceso, metaaprendizaje, y la supervisión en directo, metacognición, no es un simple ejercicio teórico. Nos da una precisión de cirujano para analizar los problemas de aprendizaje y sobre todo para diseñar intervenciones pedagógicas, específicas, dirigidas y por tanto mucho más eficaces. Es la diferencia entre un remedio genérico y un tratamiento a medida. A pesar de nuestras visiones distintas sobre la arquitectura del sistema, creo que estamos de acuerdo en el mensaje de fondo del material. La reflexión consciente sobre cómo funcionamos por dentro es absolutamente crucial. Ya sea una CEO al mando o un comité de ministros colaborando, la clave es pararse a pensar en lo que sabemos, en cómo aprendemos y en cómo podemos ser mejores en ello. Totalmente de acuerdo. La divergencia está en el plano, en el organigrama mental, pero no en el objetivo final. Y aunque hoy hemos explorado la estructura de estos conceptos, el material está lleno de estrategias y tácticas específicas para ponerlos en práctica. Quizás ese sea el verdadero punto de partida para la reflexión de quienes nos escuchan. ¿Qué modelo les parece más útil para empezar a montar su propia estantería?